Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y os invito a que me acompañéis en este nuevo vídeo de la sección Mundo Editorial hasta el final, porque espero que os parecerá tan interesante como a mí lo que os voy a contar. Así que nada, dentro cabecera. Bien, he querido dedicar el capítulo de hoy a algo que todo lector que haya tenido un libro en sus manos conoce, pero quizá no sabe lo que es. Parece una frase de esta sin sentido, pero ya veréis cuando os explique que tiene todo el sentido. Me estoy refiriendo a los paratextos. Y preguntaréis, ¿qué son los paratextos? Bueno, pues los paratextos son cualquier texto que acompañe al texto principal del libro que tengamos entre las manos. Es decir, van desde aquellos relacionados directamente con la historia, por ejemplo, los títulos de la portadilla, el autor, prólogos, epílogos, etcétera, hasta las contras o los textos de solapa. Pero he cogido unos cuantos ejemplos para ilustrar la gran variedad que hay de este tipo de textos y que nos ofrece un montón de información tanto directamente relacionada con el texto que tenemos entre manos y que nos pone en contexto, como otro tipo de información que acaba siendo quizá incluso un diálogo o un monólogo en este caso del editor con los lectores. Porque, y esto es lo que me parece más interesante, hay paratextos en los que el editor añade una información que quizá no tiene nada que ver con el texto que tiene entre manos el lector, pero que además, aunque no tenga nada que ver, tampoco pretende, como lo pretende en el texto de contra o las solapas o cualquier cosa que te puedas encontrar en la faja, como las citas de otros autores que son punteros o incluso el número de ediciones, para vender. Es decir, son mensajes que lanza el editor al lector y que le dan un toque de personalidad a ese editor que no lo ha hecho todo para vender, aunque en el fondo, pues todo lo que sea desmarcarse de la norma general y darle un carácter original al libro que tienes entre manos es siempre un valor añadido a el texto que quieras leer. Pero en fin, vamos con los ejemplos que he preparado porque así es un poco más sencillo de ver. Empezamos con esta edición, que es una edición del Quijote, del primer volumen del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra, que es bastante antigua, es de una editorial madrileña que no creo que exista ya, que quien haya, pues no sé, heredado este libro y lo haya estudiado cuando tenía que estudiarlo en el colegio o en el instituto, seguro que guarda también una edición como la que tengo yo en mis manos. Y la he escogido precisamente porque me sirve de ejemplo tanto para enseñaros textos que el propio Miguel de Cervantes añadió, como para enseñaros otra cosa que yo no había visto casi nunca en libros en libros de ningún estilo. Vamos, voy a ello un segundo, mira. A la vez de la introducción crítica y biográfica que hay en este libro y que suele haberlos en los libros que son clásicos, me viene a la memoria sobre todo los libros de cátedra que tienen siempre un ensayo crítico al principio que nos va a hablar o nos habla de la obra que vamos a leer, que eso también es un paratexto que suele tener los clásicos. Mejor dicho, le acompañan también, es que es una introducción bastante larga, otro prólogo, unas siglas, una nota previa a esta edición y luego algo que viene, que es la licencia del rey para imprimir esto, el testimonio de las erratas, luego al duque de Béjar, que es algo que escribió Miguel de Cervantes, y ya un prólogo. Así que mirad qué pila de paratextos hay hasta que llegamos al momento en el que empieza con esa frase tan conocida de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero volvamos un momento a ese paratexto del que os quería hablar en un principio, que no es tanto la dedicatoria del propio autor aquí, Miguel de Cervantes, sino de los editores a alguien que en su momento, pues pasó a mejor vida y le quisieron hacer este reconocimiento. Por un lado tenemos a Antonio Rodríguez Moriño y añaden la frase en memoria, in memoriam en latín, y por otro lado también in memoriam, en memoria, a Refugio M. Murillo y los años de su nacimiento y su muerte, 1892-1968. Y una pequeña inscripción que me hace pues bastante gracia, la verdad, que es, nació en la aldeaita mexicana de Conguiripo, Michoacán. Murió un día de diciembre en Los Ángeles, California.
Me parece súper curioso. Me parece súper curioso y además no sé cuánta gente habrá tenido una edición como esta, habrá leído esto y habrá pensado, ¿quiénes son estos señores? Así que me parece un grandísimo tributo, porque al fin y al cabo despiertan un pequeño interés. Bueno, sigamos un poco con los ejemplos. Aquí tenemos un libro que ganó el premio Biblioteca Breve de 2020, que se titula Noche Océano, que está escrito por Raquel Taranilla y que, bueno, ella estudió conmigo, así que estoy encantado de haber comprado este libro y haberlo leído, y que además presenta una cosa en los paratextos del inicio que me parece también muy curiosa. Bueno, no tan curiosa, pero lo he querido coger como ejemplo porque al ser un premio literario, han hecho o han puesto dentro de una de las portadillas iniciales la valoración que hizo el jurado al elegirla y yo os la voy a leer. Vamos a ello. El aspecto lúdico y paródico caracteriza esta historia rebosante de humor inteligente y enorme energía expresiva, escrita con gran seguridad y aplomo del todo inesperados en una primera novela. Una voz inconfundible, tan poderosa como sagaz, convierte este libro en una obra extraordinaria de una calidad fuera de lo común. Jurado del Premio Biblioteca Breve 2020. Lola Larumbe, Fernando León de Aranoa, Clara Usón, Perallín Farré y Elena Ramírez. Elena Ramírez es la editora de Seis Barral. Es que os diga, no creo que se esconda. De cualquier manera, me parece un paratexto muy curioso que imagino que la mayoría de libros que han sido premiados pueden añadir en su interior este tipo de paratextos. Bien, sigo con el libro de Raquel porque me servirá para ilustrar otra cosa que suele aparecer mucho en los paratextos, que no es más que irse a la página de créditos y te dan los créditos, básicamente, quién tiene el copyright de esta novela, tanto del autor como del editor, como en muchos casos, y por eso también es muy útil, quién es el agente de este autor. En muchas ocasiones no está, también os lo digo. Por otro lado, también te dice el número de ediciones que lleva, pero que en realidad, y aquí es un guiño guiño que os puedo hacer, no es el número de ediciones, sino el número de reimpresiones del libro, porque un cambio de edición implica un cambio de algo dentro de la novela. A ver, no dentro de la novela, sino de la edición que tenemos entre manos. Es decir, si yo cambiase esta portada, sí que tendríamos una edición nueva cuando saliese con la nueva portada. Si hiciese más pequeñito el libro, lo mismo. Por tanto, en realidad, cuando los editores hablan de que ha habido 25.000 ediciones, están hablando en realidad de que ha habido reimpresiones. Es decir, que han llegado a un momento en el que han cubierto la tirada inicial y como el libro seguía teniendo demanda, cosa que va muy bien para la salud tanto la editorial como del libro y como del autor o autora, reimprimen más ejemplares ajustando esa tirada a la demanda que creen que necesita. Por eso no os fiéis nunca de un libro no de un libro, de cualquier libro en el que diga que tiene 25.000 ediciones. Porque sí, puede tener 25.000 ediciones. Claro que sí, pero es que en realidad no son ediciones, son reimpresiones. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes una demanda muy grande y haces ediciones pequeñitas, es decir, reimpresiones de 500 ejemplares, de 200 ejemplares, de 300 ejemplares, pues si a cada una de esas reimpresiones las llamas ediciones, tendrás no sé cuántas mil, pero eso no quiere decir que el cómputo total de libros vendidos sea tan amplio como lo que da a entender el tener 250.000 ediciones, es decir, reimpresiones. Cambio a esta edición de Regimiento Monstruoso del amigo Terry Pratchett porque al ser una traducción me da para ampliar lo que suele salir en la página de créditos de las traducciones, que en este caso tenemos también a Javier Calvo, que es el que se encargó en 2011 o 2010, julio de 2010, perdón, porque eso también es la fecha que acompaña a la primera impresión, de traducir esta novela. También podremos encontrar, en el caso de que tenga ilustraciones, que esto sí que es el caso que tenemos por aquí, tanto por aquí como de la propia portada, bueno, no os voy a enseñar más, pero depende de cada edición, encontrarás unas ilustraciones u otras, pero también tiene que tener su copyright y también tienen que estar acreditados dentro de la página de créditos, más allá de los textos que cada editorial añade para decir que aquello es suyo y que no se lo quites. Otra cosa que suelen poner también en la página de créditos es que el papel ha sido utilizado o se utiliza una fuente de papel que es completamente sostenible y que está acreditado por las organizaciones que sean, en este caso Greenpeace. He llegado a ver utilizar este tipo de argumentos en alguna editorial para decir que protegen el medio ambiente, pero en realidad venden más.
Por ejemplo, temas como nuestra editorial, por cada título que hace cada año, planta un árbol en no sé qué. Llevamos tantos X árboles plantados porque llevamos no sé cuántos mil títulos. También he llegado a ver cosas como de cada título o esta editorial dona no sé cuántos mil ejemplares de libros a chicos y chicas que están en riesgo de pobreza o que necesitan tal. En fin, al final, aunque lo hagan, cosa que me parece maravilloso y creo que todos deberíamos participar de alguna manera u de otra, no es más que un reclamo publicitario para que pienses que es una maravilla la labor que hace esta editorial, que además de venderte un libro que te va a encantar y es una maravilla, también colabora con la sociedad más allá de forrarse y de pagar sus impuestos si es que los pagan. Pero bueno, continuemos. Bien, ahora he escogido este libro de Slavoj Zizek sobre la violencia porque es un libro de no ficción que me interesa porque suelen tener muchos más paratextos que los libros de ficción. Es decir, suelen tener, por ejemplo, en este caso, aparte de lo que os decía de el copyright del traductor y todo esto, aquí en este caso tenemos una pequeña breve biografía del autor que no tenemos en la parte de atrás, o sea, en la contra. Hay veces que las biografías de autor están en las solapas. Bien, no me lío. Lo que os quería decir es que este, por ejemplo, tiene al final un epílogo, una bibliografía, un índice analítico y de nombres. Es decir, el epílogo me lo salto porque muchas veces no tiene incluso que ver con el contenido. O sí, pero no es el tipo de paratexto del que os quería hablar. El epílogo y el prólogo pueden ser de dos tipos. Pueden tener que ver con la propia obra, como puede ser algo que hayan añadido luego. Pero yo no lo suelo leer hasta que me acabo el texto principal, porque si no es parte de la historia no me interesa, porque igual me está dando un contexto, un marco para que yo lea esa historia de una manera y no quiero leerlo por mi cuenta. Si tiene que ver con la historia, pues sí, lo leo. ¿Qué voy a decir? A ver si es parte de la historia. Yo he escrito prólogos, ¿cómo no voy a leerme eso si lo que está añadiendo es algo, una chispa para que incendie el interés del autor? Por lo que os decía sobre esto que me pierdo, sueles tener un montón de textos de apoyo porque los ensayos suelen querer necesitan reforzar sus tesis con una realidad, ya sea porque necesitan aclarar cosas que cuentan en el propio texto, a través de las notas al pie de página, que por suerte a mí me sucede que en este caso, en esta edición, todas las notas al pie de página están al pie de página, pero hay muchos libros que esas notas al pie de página las pasan por capítulos a un índice final de notas al pie de página y luego conceptos de bibliografía porque han citado libros anteriores en los que se hablaba de eso y tienen que explicar que lo que han cogido no es su idea propia, no son Lucía Echeverría que lo plagia todo sin decir bibliografía, sino que tienen que decir que han citado tal texto de tal sitio de tal otro, porque si no, no es un trabajo que pueda estar contrastado. ¿Veis? Aquí hay un montón. Y luego tienes, por ejemplo, un índice, en este caso, analítico y de nombres. Pues habla, por ejemplo, de los eventos, en este caso, mira, os leo. 11 de septiembre, ataques del y bla, 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 familias de víctimas, tal, tal, tal. En fin, al final, todos estos textos refuerzan lo que quiere decir el autor en un libro de no ficción. Bueno, bien, ya vamos acabando. Ahora os voy a enseñar otro paratexto que viene al final y he cogido este pedazo de título de nuestro amigo Edward Bunker, No hay bestia tan feroz. ¿Y por qué lo he cogido? Porque la editorial, y creo que ha hecho muy bien, ha reforzado mucho la figura biográfica del autor. Y para dar contexto a que lo que nos está contando este autor lo ha vivido en sus propias carnes o de donde él bebe para contarnos lo que nos cuenta está basado en su propia vida, necesitaba un contexto más allá de decirlo. ¿Y cómo lo hace? Pues añade, en este caso, una entrevista que cuando la leí me pareció interesantísima, que se publicó, espera que os lo digo, fue realizada por Sergio Ramón Zárate y fue publicada en 1992 en la revista Los Incorruptibles. Me pareció súper interesante el haber acabado esta historia y leerme lo que pensaba este hombre o esta entrevista en concreto. Así que en este caso me parece súper bien. Es decir, es un paratexto súper útil que no solo te da contexto a la obra que acabas de leer, sino que añade mucho más interés al personaje, al autor en este caso. Y ahora ya voy con el último paratexto del que os quiero hablar, que es el que suele salir al final de todo el libro y que no todos los editores lo ponen porque pues igual no les hace mucha gracia o porque pasan directamente. Pero esto tiene que ver con lo que os decía antes de que es una oportunidad que tiene el editor de establecer un diálogo o un monólogo con sus lectores. Y es la inscripción en la que suelen utilizar o suelen aprovechar el día que acaban de imprimir el libro que tenemos en nuestras manos.
Y en este caso he escogido este libro de Rafael Barret, Gallinas, editado por mi buena amiga Piu Martínez, que ya podéis ir cuando queráis a la entrevista que le hice hace unos meses sobre literatura infantil y juvenil, y les dio por escribir esto el día que terminaron de imprimir el ejemplar que tenemos en estas manos, o que tengo yo en mis manos en este momento. Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2020, 6 meses antes de la fecha de salida de una nueva misión de la NASA. A lo largo de la historia se han enviado al espacio todo tipo de animales: monos, perros, gatos, moscas, abejorros, hormigas, cucarachas y hasta un gallipato en los años 80. Tenemos el convencimiento pleno de que en la próxima misión espacial, Marte 2020, deberíamos enviar a Barret y sus gallinas. Con la excusa de gallinas, ya en el planeta rojo tal vez consigamos que en la Tierra se le aprecia como es merecido y esto genere a la editorial pingües beneficios. Bueno, ya notáis el tono irónico y el tono humorístico que hay aquí. Me parece una maravilla. A mí me parece esto súper interesante. Pero bueno, os pongo el último ejemplo que he escogido porque me parece, pues, también gracioso. En esta ocasión tengo en mis manos el libro de fuego de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King. No me voy a meter mucho en sus novelas, las he leído la mayoría, pero os quiero enseñar, la edición esta de Nocturna me parece una maravilla, también os lo digo. Tapa dura y tiene un montón de ilustraciones y de formas y de que está súper bien pensado y súper bien hecho. De hecho, aquí mira, por ejemplo, un paratexto que no había visto. Habla de la inspiración que al autor le han traído otros autores. Chulísimo. Pero bueno, os voy a leer lo que quería leeros. Un segundo. Pues el directo. Bien, esta edición de Fuego se terminó de imprimir en Salamanca el 30 de abril de 2017. Ojito, que está diciendo el día exacto en que se terminó de imprimir. Pero bueno, aniversario de la primera publicación de Nosferatu de Joe Hill en 2013. Bien, esto me encanta porque hace referencia a otro título del propio autor, es decir, este mismo. Casi tiro la pila de libros que tengo ahí. Este mismo, pero si os fijáis está publicado por Suma. Y este estaba publicado no en 2013, sino en 2014. ¿Por qué? Porque hace referencia a la edición del inglés, no a la edición que se hizo en España, porque Suma no le sacó el partido que quería sacarle a Joe Hill, y entonces vino Nocturna y se lo quitó, y desde entonces está con Nocturna. Pero bueno, hasta aquí mi repaso de estos paratextos. Estoy seguro de que os habéis encontrado paratextos parecidos o muy diferentes o que os han llamado la atención en la cantidad de libros que os hayáis leído o que tengáis por casa. Así que si los queréis compartir conmigo, yo estaré súper atento en los comentarios. Dejo aquí igual os parece un poco caótico porque solo me he basado en los ejemplos, vídeo de la sección Mundo Editorial, pero creo que ha sido suficientemente ilustrativo y pues os da una buena panorámica de a lo que me refiero con paratextos, más allá de los habituales que os decía antes, que pueden ser, ya os digo, la contra, la portadilla con el título, el texto de solapas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, lo que os decía, os invito a que compartáis conmigo cualquier paratexto que hayáis encontrado en los libros que tengáis por casa y yo lo miraré en los comentarios. Ahora me queda aquello que os digo siempre de, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero yo os pido que le deis like, que lo compartáis con vuestros amigos, que le deis a la campanilla para saber cuándo publico contenido de este estilo y que miréis en el cajón de descripción los enlaces a mis novelas por si les queréis echar un vistacillo. Yo estaré encantado si lo hacéis. Y no me queda nada más que decir, solo desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!